Parece que, ojalá, dice vivo, pero no parece que está pasando el relojito. Ojalá pudiera pasar. Hermanos, la prédica de hoy se llama Cuida una salvación tan grande. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 3. Y hoy vamos a tocar este tema, hermanos, porque es importante para ambos, para los que ya tomaron decisiones y ahora siguen a Cristo, pero también para los que no han tomado decisiones y deben buscar a Cristo. Sí. Capítulo 2 de Hebreos, versículo 3. Sí. Bueno, antes, Hebreos 2, 3. Antes de leer ese versículo, quiero comentar, ante las señales que vemos cada día, esto ya no se va a poder evitar, hermanos. Sí nos da grande temor, somos carne, sentimos, humanamente sentimos el poder de Dios en la naturaleza, ¿verdad? Eso es tantito del poder de Dios para que comprendamos cuán grande es Él. Y cómo de alguna manera a veces no hemos podido comprender, minimizamos cuando Dios nos habla. Cuando la palabra llega a nuestros oídos, cuando la palabra llega a nuestro corazón. Y a veces lo tomamos muy a la ligera, no le ponemos la importancia necesaria. Y siempre consideramos que seguir a Cristo no es el momento. ¿Sí? Como que estamos pensando que primero es hacer lo que tenemos que realizar y después vamos a seguir el camino del Señor, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que no hay nada más importante para nosotros en esta tierra que el seguir a Cristo. Él no hizo a la humanidad, no creó al hombre, a la mujer, solamente para hacer cosas aquí en esta tierra. No, el hombre tiene una misión mucho más importante. Desde el momento que Dios nos hizo a imagen y semejanza suya, imagínense ustedes. Se puede imaginar que Dios nos hizo a imagen y semejanza suya. Y no estamos hablando de lo físico, sino en las características que tenemos. Primeramente somos gente pensante, inteligente, ¿sí? Que tenemos capacidad de comprender. Somos la única persona creada que tenemos esas capacidades. ¿Y por qué los demás animalitos que tienen vida no lo tienen? Bueno, porque Dios nos hizo a nosotros nada más a su imagen y semejanza. A los demás los hizo para que nosotros nos enseñoreáramos sobre ellos y para que también fueran un alimento para nosotros. Entonces, desde ahí es importante que tenemos que comprender que Él todo esto lo hizo para que en su momento nos diéramos cuenta que la vida del hombre, la importancia de la vida del hombre en la tierra es servirle, obedecerle y darle gloria. Bueno, pero ustedes saben pues que la vida no ha sido así. Desde el principio de la creación pues hubo desobediencia. Y Dios ya hizo juicio, ¿verdad? Solo que no ha llegado el tiempo, el momento exacto cuando Cristo va a venir sobre las nubes. Nadie puede saber, nadie sabe. Y Cristo dice en la palabra de Dios que nadie sabe cuándo será su venida. Ni los ángeles, dice la palabra de Dios. Solamente el Padre sabe cuándo ha de venir. ¿Sí? Pero va a venir, eso sí. ¿Cuál es la importancia de esto? Que como no sabemos cuándo va a venir, tenemos que estar preparados, hermano. Y no podemos confiarnos en que pudiera ser hoy, o mañana, o pasado, o dentro de un año, 10 años, 30 años. ¿Verdad? Porque la oportunidad que Dios nos da es una. Y es la que nosotros debemos tomar. En el momento que el Señor nos la está dando, ahí nosotros debemos darla. Vemos ahorita que cada día se van cumpliendo guerras. Hace poquito estoy escuchando
la guerra de Israel con Irán. Ustedes saben, Israel tiene desobediencia, pero también es el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios tiene a Israel como en suspenso, lo tiene ahí castigado, pero sigue siendo su pueblo, ¿verdad? Y lo sigue amando, pero sigue en guerra Israel. Hasta en esos tiempos, quizá pudiéramos decir, pero no es posible. A lo mejor en otros tiempos, pero no. Vemos hoy en estos tiempos cómo está la guerra permanente, hermano. Viviendo con grande temor, porque los civiles son los que menos tienen problema, pero son los que más sufren, porque las bombas y los ataques vienen sobre toda la ciudad. ¿Y cuántos niños se están quedando sin padres, huérfanos? ¿Cuántos inocentes están muriendo? Porque las bombas caen sobre los edificios y hay mucha mortandad. Pero esto no va a parar, porque Dios ya lo dijo. Y Dios no miente. Dijo, va a haber guerras, rumores de guerras. Y van a venir muchos fenómenos en la tierra que vamos a estar viendo cada día más y más y más. No tiene mucho que pasó el COVID. Nosotros ya padecimos tres huracanes allá en San Marcos que nunca habían pasado. La gente adulta platica, eso nunca había sucedido. Ya ni se diga que cada rato tiembla, ¿verdad? Y así, también habla de un grande terremoto en la palabra de Dios. Cuándo sucederá, no lo sabemos. Pero estamos viendo como principios de dolor, ¿verdad? De angustia, de temor, de sensación de estar inquieto, incómodo, con esa sensación de ¿qué será de nosotros? ¿Verdad? Y esta es la invitación para los que todavía están pensando, ¿cuándo será el día que me voy a decidir? ¿Cuándo tomaré la decisión? Estamos viendo las cosas como en los tiempos de Noé, ¿verdad? Están pasando como si nada sucediera. Se casaban, se divertían, eran fiestas, había un total descontrol. Así al día de hoy sigue igual. ¿Sí? Vemos que todo está como si nada sucediera, pero están sucediendo las cosas y estamos viviendo los problemas que cada día se están presentando en nuestra vida. Y aún así, habemos o hay personas que aún no han tomado decisiones. Y yo a veces me pregunto, ¿hasta qué punto o hasta qué momento va a haber quien diga, ya es el tiempo para mí, voy a tomar la decisión correcta, voy a buscar de Cristo, me voy a entregar a Él? ¿Por qué? Porque yo ya veo que en esta vida nada me va a resultar como yo estoy planeando. Casi la mayoría de nosotros ya experimentamos la vida. Casi la mayoría de nosotros ya sabemos lo que el mundo da, lo que el mundo ofrece. ¿Sí? Nadie puede decir, no, es que yo ignoro. Probablemente los jovencitos, los niños todavía pueden decir, no, pues yo me falta mucho por conocer, por vivir, por experimentar. Pero, por ejemplo, un joven de 17, 18 años para arriba, pues ya vivimos. Por lo menos experiencias importantes para decir qué es lo que da este mundo. ¿Qué es lo que ofrece este mundo? ¿Hacia dónde vamos si seguimos en este mundo? ¿Y qué consecuencias tendremos de las decisiones que estemos tomando aún en esta tierra? Si el cristiano, dice la palabra, con dificultad, dice, se salvará. ¿Dónde queda el impío y el pecador? Bueno, por eso es la invitación de parte del Señor, como anunciando, es pronta mi venida. Y les estoy dando señales de que ya es tiempo que tomen decisiones, los que aún todavía no lo han tomado. Y los que están ahí, todavía aprisionados en sus problemas, en sus necesidades,
en sus conflictos, en sus tribulaciones, en sus amarguras, en su dolor, en su rencor, en su resentimiento. Ahí sufriendo, día y noche. Y aparte, su vida no solamente es él, sino sus familias. Y sus familias viven la maldición del pecado en sus generaciones posteriores. Hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, y así. Es como si estuviéramos cayendo en un precipicio y nosotros mismos estuviéramos jalando a nuestros hijos. Los amamos tanto, pero no hacemos nada. Y como los hijos siguen a los padres, cuando va cayendo el padre, el hijo dice, pues si va mi papá o mi mamá, quiere decir que todo va bien. Y el hijo va directito a caer al precipicio. Entonces, este es un llamado urgente, un llamado a recapacitar, un llamado a tomar decisiones, a buscar de cambiar nuestra vida, un llamado al arrepentimiento, para ti, pero también para tu familia, para tus hijos, para que haya promesa para ellos, para que haya un cambio, para que se rompan las cadenas, ¿sí?, de esclavitud, para que ya se rompa esa maldición y cambie todo en ti, en tu vida, pero también en los que vienen detrás de ti. ¿Sí? Si amamos tanto a nuestros hijos como lo decimos, tomemos decisiones y caminemos conforme a la voluntad del Señor. No hay mejor decisión que el de buscar a Cristo. Nada en el mundo allá nos puede dar la felicidad, la alegría y la paz que solamente le podemos encontrar en Cristo. Nadie más, solo Cristo. Podemos tener todo lo que ustedes se puedan imaginar, como lo dijo Salomón, todo lo que te puedas imaginar, él lo tuvo. Mas, sin embargo, el vacío de su corazón, nadie lo llenó, ¿verdad? Así mismo a nosotros, hoy en este tiempo, en estos días, en este momento, Dios está diciendo, te estoy mostrando mi poder con señales. Es tiempo, es el tiempo, el llamado está, es el tiempo para ti. Es el momento que Dios te está diciendo, ahora es el momento. No lo pienses más, ahora. Y si tú eres con esa capacidad que Dios te ha dado, y lo has entendido, ¿sí?, tienes razonamiento, sabes discernir entre lo bueno y lo malo, y Dios te ha dado esa inteligencia para decir sí o no, toma la mejor decisión. Porque esto no es como hacer que los demás decidan o a la fuerza. No, esto es por voluntad propia, por querer tener una vida mejor, por querer ser alguien bueno, por querer tener dejar una buena herencia a nuestros hijos, ¿sí? Luchemos por eso. Dice, escuchaba yo una entrevista. Dice, ¿qué le puedes dejar de herencia a tu familia? Le están preguntando a un cristiano. ¿Qué es lo mejor que tú le puedes dejar de herencia a tu familia? ¿Verdad? Y contestó el cristiano. La mejor herencia que yo les puedo dejar, dice, es a mi esposa ser el marido conforme a la Biblia. Si yo vivo conforme a la Biblia, a la palabra de Dios, conforme al cristianismo, sé que estaré haciendo las cosas correctas. Y de la misma manera con mis hijos. Si yo soy un hombre bíblico, un esposo bíblico, sabré que estoy dejando una herencia maravillosa, valiosísima, tan importante, que cuando ya no esté yo en esta tierra,
sé que mis hijos y mi esposa serán felices. Ese es el pensamiento de un cristiano. Así debemos pensar, hermano. Pero normalmente cuando no tenemos ese pensamiento de Cristo, pues estamos pensando, ¿verdad?, que luchemos por las cosas materiales nada más. Decimos, pues le voy a dejar ahí mis tierritas, la casita, lo que hayamos podido hacer, y creemos que es suficiente. Pero nunca va a ser suficiente eso. Nunca va a haber esa paz y esa felicidad y esa alegría que solamente Cristo puede dar. Bueno, hermanos, ese es el llamado para el que aún todavía no ha tomado decisiones. Pero como el tema dice, es cuida una salvación tan grande, vamos a leer, hermanos, vamos a leer el versículo 3, pero vamos a leerlo para entenderlo un poquito mejor desde el versículo 1. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4. Y dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Vamos a entender esto, hermanos. ¿Qué está diciendo aquí la palabra en este versículo? No te distraigas por nada hacia las cosas de allá afuera. Ya las cosas de afuera no tienen nada que estar viviendo en tu vida. Lo que tú dejaste como muerto, como echaste como basura, ese yo viejo que crucificaste en esa cruz juntamente con Cristo, ya no tiene nada que ver contigo. Si ese yo viejo fue chismoso, argüendero, mentiroso, amargado, rencoroso, con resentimiento, codicioso, adúltero, fornicario, ratero, si fue todo eso, dice el Señor, tú ya no tienes nada que ver con ello. Tus prioridades ya no son esas para tu vida. Esa que tiene que quedar clavada en esa cruz. ¿Sí? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Como diciendo, ya escuchaste que todo lo que hiciste anteriormente, nada fue bueno para ti. Ahora, lo que escuchas en la palabra de Dios, atiéndelo y practícalo y vívelo. No solo escuches, no solo seas, dice la palabra, oidor, sino hacedor de la palabra de Dios. La palabra no es para conocimiento, no es para aprendizaje. La palabra es para ponerla por obra. Si tú vienes y me dices, mira hermano, ya me sé tantos libros, te puedo leer de memoria, o pregúntame dónde está el versículo y el capítulo de tal libro, tú dime y yo te lo encuentro. Eso no te sirve para nada, hermano. Para nada. Pero si tú me dices, hermano, este versículo, mira, dice así, ya lo estoy viviendo, hermano. Y esa experiencia es la que yo tengo de este versículo. Entonces, esa palabra es la que te está sirviendo. Y es lo que está diciendo aquí. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Las nuevas cosas, porque estamos hablando ya ahora del convertido, del que ya sigue a Cristo, el que ya se arrepintió, el que ha entregado su vida para obedecer a Cristo, el que ahora ha rechazado todo lo que fue para ahora hacer la voluntad solamente de Cristo. De eso estamos hablando ahora en este instante, en este versículo. Que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Si nosotros le damos oportunidad, aunque sea muy pequeña, que parezca muy normal al pecado, es una puerta que le abrimos a Satanás para poder entrar en tu vida. Y ya no digamos más en la iglesia, hermanos. Por esto la importancia de la unidad de la iglesia, y ese es un tema que vamos a hablar en otra ocasión. La unidad de la iglesia es lo que más
le hace temblar a Satanás. Y por eso busca la desunión de la iglesia. Y dice la palabra que aún dentro de la iglesia hay quienes van a ser usados para desunir a la iglesia. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que Dios hizo la unidad de la iglesia, porque la unidad de la iglesia es la que hace fortaleza para mantenerse firme y para que a través de la oración junta a la iglesia ruega al Señor y pide por las almas, y entonces Dios contesta. Pero Satanás es todo lo contrario, quiere desunir para que no clamemos a Dios, para que Dios no nos escuche y para que las almas no se salven, ¿verdad? Entonces, primero nuestra vida, no nos deslicemos en las cosas materiales ni en las cosas sin importancia. Lo que ya vivimos en el pasado ya no tiene que ser importante para nosotros. Nosotros ya no nos metemos en cosas que no nos corresponden. Si antes era yo de los que participaba, la palabra le llamaba orgías. ¿Saben cuáles son las orgías? Esos bailes. Sí, esas reuniones donde hay cigarro, donde hay alcohol, donde hay lascivia a través de los ojos, ¿verdad? Porque el hombre cuando va al baile se viste, se perfuma, se ve agradable. Y la mujer igual, se viste, se perfuma y se viste la ropa más atractiva para que el hombre la busque y entable una amistad y de ahí se haga una orgía mucho más grande, ¿verdad? Si eso a mí me gustaba, ahora ya no camino así. Ahora camino totalmente ajeno a eso. Y si aún todavía me dan ganas y me quiero dar una oportunidad muy pequeña, hace poquito estaba yo viendo un pequeño video. Llegó un personaje y había un grupo. Y le dijeron, llegó él a ese grupo, pareciera que es sus amigos. Y dice, tómate una, no. Dice, yo ya no. Nada más vengo a saludarlos, estar aquí con ustedes. Y los saludaba de mano, un abrazo. No, yo ya esto ya lo dejé. Y dice, 2 horas después, ya estaba bailando y tomado, ya se había emborrachado. ¿Por qué? Porque la tentación fue más grande. Porque para él era algo que no podía controlar, era lo más lejos que debía haber estado de ese ambiente. Entonces dice, no te des esas oportunidades, esos permisitos que te puedan volver a hacer caer donde tú siempre has sido débil. No lo permitas, ¿sí? Es un ejemplo nada más, pero yo pregunto, si tú te calificas qué es lo que más eres débil, pues en eso es lo que más debes estar alejado, ¿sí? Quizá a alguna persona le gustaba mucho ir a rezar, estoy poniendo solamente ejemplos, ¿sí? Y la llamaban para ir a rezar y le gustaba la rezada y porque le daban su dinerito, ¿no? Y ahora la siguen llamando. Bueno, ya no vas a ir como siempre, antes que ibas, pero aunque sea, échanos la mano en esta ocasión, te vamos a dar un poquito más, ¿verdad? Ya no participamos de esas cosas, ¿sí? Y quizá alguien pueda decir, bueno, pero pues aquí es una vez nada más, me vuelvo a normalizar y ya no pasa nada. No es así, porque ustedes sabían que, por ejemplo, cuando uno comete adulterio, no es de la noche a la mañana el momento, sino se va uno poco a poquito. Ese deslizamiento que dice aquí la palabra. Ese deslizamiento se puede ver mucho cuando ya lo hemos comentado en otras ocasiones, con la lancha que está. Cuando está amarrada, la lancha ahí está moviéndose, pero ahí está en el lugar, ¿verdad? Pero suéltale el amarre, vas a ver,
Va a seguir haciendo así, pero se va a ir para adentro, para adentro, para adentro, deslizándose suavecito, sin que nadie lo note. Así es cuando cometemos adulterio. Despacito, despacito. Vamos conociendo, vamos haciendo algo que en apariencia no parece pecado, ¿verdad? Hace unos días me platicaba un amigo de una experiencia así. Que hizo algo que en apariencia parecía bueno, que en apariencia hizo bien, pero no lo tomaron así, y no fue así, y se metió en un problema, ¿verdad? Entonces, el cristiano de todo eso se debe cuidar, ¿sí? De todo eso. ¿Por qué? Porque el deslizamiento es tan sutil, tan suave, que no lo logramos ver. Y cuando nos damos cuenta ya estamos hasta allá. Y las experiencias que nos hemos nosotros dado, hemos vivido, es que cuando una persona ya se deslizó y ya está hasta allá en el fondo, ya no escucha. Por más palabra que le lleves, por más sueño que te haya dado Cristo, por más revelación que te haya dado para esa persona, ya no te escucha. Se han tapado nuevamente sus oídos y el velo en sus ojos ha caído nuevamente. Y saben algo más todavía peor, que lo usan al revés. Cuando tú le dices, no lo hagas, mira, te va a pasar esto, tú sabes, tú lo has vivido, tú ya viste la experiencia en otros. Tú estás viviendo ahora lo mismo que tú criticabas, que no era correcto, ahora lo estás viviendo, no lo hagas. ¿Y saben cómo lo escuchan ellos? Tú sigue adelante. Tú ya tomaste tu decisión, síguele. Entonces lo que Dios está haciendo a través de este versículo es previniéndonos a tiempo. No hagas cosas que te vayan deslizando y al último termines ya separado de Cristo. Y es lo que no nos debe ocurrir a nosotros. Porque, versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿qué está diciendo en este versículo 2? Los ángeles solamente hubo un pecado, ¿sí? La soberbia de Satanás, queriendo ser igual a Dios. Con ese fue suficiente, dice, para ser echado él y los ángeles que lo seguían a él. Fueron juzgados y condenados por ese pecado. Dice, si los ángeles que nada más cometieron ese pecado, Dios no lo permitió más y luego los juzgó y luego los condenó y ya preparó el lugar para ellos, dice, entonces, ¿cómo? Versículo 3, gracias. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos, hermanos? Oh, qué difícil. Hasta da ganas como de quebrantarse, como de llorar, como de decir, está diciendo ahí Dios, valora lo que Dios ha hecho por ti. No es cosa menuda, no es cosa pequeña lo que Dios hizo por ti. Y la salvación es una vez nada más. No hay más oportunidades. No la desperdicies. No dejes que se te vaya en tus manos. No por descuidos, por desobediencias, por detalles pierdas tu salvación. Porque si a los ángeles no perdonó, no creas que a ti te lo va a hacer. ¿Por qué? Bueno, pero decimos, hermano, pero si Dios nos ha perdonado y nos sigue perdonando, ¿sí? Cuando tú todavía decides que vas a seguir a Cristo. Pero cuando tú dices, yo ya tomé otra decisión, voy a probar aquí y después vuelvo otra vez, entonces ya no.
Ya no hay esa oportunidad. Ya no hay esa ayuda para que tú sigas adelante. Porque tú mismo estás negando al Señor. ¿Sí? Y como dice Cristo, si ustedes me negaren, yo los negaré delante de mi Padre. Ven, es palabra fuerte, no es palabra sencilla. ¿Cómo vamos a negar a Cristo, el Señor, el Salvador, el que murió por ti, el que derramó su sangre, el que recibió todos los golpes, los escupitajos, los insultos, los clavos en las manos, los clavos en los pies, la corona de espinas, la espada en su costado? ¿Cómo lo vas a rechazar? ¿Cómo vas a dar vuelta atrás y decir, ya no sigo a Cristo? No. Es tan grande la obra maravillosa que hizo Cristo por nosotros. Es grande. Que nada vale la pena fuera cambiarla por ese grande tesoro. El día jueves platicábamos de la puerca lavada y del perro que vuelve al vómito. ¿Sí? Poníamos el ejemplo, tenemos una puerca y la lavamos bonito, bien bañadita y todo, ¿verdad? Y luego le acercamos aquí un plato de manjar, bien adornado, bonito, y aquí un montón de desperdicio. ¿Para dónde va a ir esa puerca? Pues al desperdicio, porque es su naturaleza, porque así es toda su genética, todo en ella es así. Pero nosotros no somos así, porque desde el momento que Dios nos transformó, desde el momento que nos hizo nuevas criaturas, desde el momento que nos hizo como nuevos, como hijos de Dios, porque ahora somos hijos de Dios. Nuestra naturaleza ya no es la naturaleza pecaminosa. No podemos volver atrás e ir nuevamente a lo que hicimos mal. Jamás pudiéramos que quizá alentarnos un poquito nuestro caminar. En esa carrera pudiéramos detenernos tantito y ir caminando lento por las circunstancias, por los problemas, por los conflictos, por las tribulaciones, por todo lo que nos pudiera ir aquejando, pudiéramos, ¿verdad? Podemos traer un ritmo y de repente se nos presentan pruebas o problemas o necesidades y entonces bajamos nuestro ritmo. Pero de eso, a voltear atrás o dar pasos hacia atrás está muy, muy lejos. El cristiano jamás debe tomar una decisión así. ¿Sí? Aún pasando en la más grande angustia en su vida. Es mejor pasar eso que volver atrás. ¿Sí? Pablo mismo decía, yo sé vivir con riquezas y sé vivir sin nada. Yo a veces veo, por ejemplo, México es muy rico en todo. Y nadie se muere de hambre. No hay mexicano que diga se murió porque no comía, porque no tenía un bocado que comer. Se muere uno de todo lo que quieras, pero yo no he escuchado un hombre mexicano que se muera de hambre. Somos ricos en alimento. Entonces, si nuestra preocupación es ¿y qué voy a comer? ¿Qué va a hacer de mí? No te preocupes, porque como quiera Dios siempre nos va a proveer, siempre nos va a dar. Pero si tú cambias eso por obtener la salvación que Dios te ha dado, es la decisión más horrenda que pudiste haber tomado. Es horrible poder volver atrás. No hay escapatoria. Ya lo dijo aquí.
Si a los ángeles no les dio oportunidad, no esperes una oportunidad tú. ¿Sí? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ya tenemos el Espíritu de Dios, pero aún así, hay quienes toman malas decisiones, equivocadas decisiones y vuelven atrás. Y este llamado es para que no nos distraigamos ya en cosas superfluas o cosas que no tienen importancia. El cristiano ya no vive del pasado, ya no vive de lo que antes se quejaba. Por consiguiente, luchemos por la unidad de la iglesia. Luchemos por estar bien los unos con los otros. Si tenemos diferencia entre nosotros, hablemos como cristianos. Y si hay humildad entre nosotros, que siempre debe haber, reconozcamos, ¿sí? Y pidamos perdón, hermanos. Hermano, perdóname. Oye, hermano, tengo algo contra ti. Sí, dime, hermano. Pues dijiste esto y quizás no me lo dijiste a mí, pero yo me siento así, me siento afectado. Hermano, discúlpame, hermano, yo no lo hice con ninguna intención de molestar ni afectar a nadie, pero te pido perdón, hermano. Y que el amor de Cristo nos siga uniendo. Y sigamos adelante, hermano. ¿Sí? Y el que se siente ofendido, así como Cristo nos perdonó, perdonemos también. Dice él, ¿cómo no van a perdonar? Y yo, lo que yo he perdonado a cada uno de ustedes, ¿cuántas veces los he perdonado? Como Cristo nos perdonó, dice así, perdonemos nosotros a nuestro hermano. Así. Entonces no tenemos excusa para decir, no, es que lo que me hizo el hermano, no sé, no lo puedo como asimilar. Es que es mi hermano en Cristo, ¿cómo me pudo haber hecho esto? Uy, Cristo es Cristo, y es nuestro Señor, y nuestro Salvador, y aún así, ¿cuántas veces nos equivocamos? ¿Cuántas veces fallamos? ¿Cuántas veces erramos? Y aún así, cuando vamos a Dios y nos humillamos, le decimos, Señor, dice tu palabra, que tú un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Y le pedimos perdón, nos perdona. Entonces la iglesia, así debe vivir, siempre unidos, rogando los unos por los otros, perdonándonos los unos a los otros y caminando siempre juntos, unidos en este camino que es Cristo. Que así sea, y que nada que no sea las cosas de Cristo estén en la iglesia de Cristo. ¿Sí? Que no haya murmuración, que no haya chisme, que no haya malos pensamientos, que no haya juicios sobre nuestros hermanos, hermanas, que nada de eso exista. ¿Sí? Nada. Ya dice el Padre, ya dice el Señor, si hay algo, tienes algo contra tu hermano, ve con él, ¿verdad? Entonces ya Dios explica cómo podemos hacer, ¿sí? Pero no reguemos, o no digamos, o no levantemos mentiras, o no hagamos murmuraciones de las cuales después sea un problema para nosotros en el cual esté en juego nuestra salvación. No, hermanos. Y cuando estemos solos,
No estemos pensando que quizá nadie nos ve y que podamos cometer algún error, alguna falla. Con todo lo contrario, Dios me está viendo, Cristo me está viendo y no puedo fallarle, no puedo errar, no puedo equivocarme, porque de por medio está mi salvación y yo no la voy a perder por una cosa que no vale la pena, que no tiene importancia. Y de esa manera cuidemos esa salvación tan grande, tan grande. Y yo creo que cuando dice tan grande, no es cosa como decir aquí algo normal. Cuando hablamos espiritualmente cuán grande, es cosa que no podemos tener comprensión sobre esas cosas. Entonces, que nos quede claro que primero está nuestra salvación y que después lo demás. ¿Sí? Porque cuando Dios nos da la salvación, y viene de parte de Dios, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Y la debemos valorar como lo más preciado de nuestra vida. Estrechémosla con grande amor, con grande fervor, y cuidémosla como lo más preciado para nosotros. ¿De qué sirve estar como religiosos y ya no tener la salvación? Si al término de nuestra vida sabemos a dónde van los que no tienen salvación, ¿de qué sirve? Seguir viviendo años y años creyendo que somos cristianos y que tenemos salvación, cuando ya descuidamos nuestra salvación, cuando ya nos deslizamos y ya nos fuimos allá al mundo. Pero nos seguimos congregando, yo sigo orando, yo sigo sirviendo, como en algunas religiones hacen, ¿verdad? Luego los ponen a servir y les dan sus cargos y les dan sus lugares y ya sienten que la salvación se la están ganando porque están sirviendo. Pero la palabra no dice eso. La palabra no se gana. Perdón, la salvación no se gana. La salvación es un regalo maravilloso que Dios nos da. Y cuando nosotros le servimos a Dios, no es para tener la salvación. Nosotros le servimos a Dios por agradecimiento, reconociendo esa grande salvación que Dios nos dio. Y ahora queremos que todos conozcan de la palabra de Dios y que todos reciban la salvación de Dios. El llamado está, hermanos y hermanas, cuidemos mucho nuestra salvación. Y llamado también para los que van a tomar y no han tomado decisiones todavía. Es tiempo, porque las señales están claras y las estamos viendo cada momento, cada instante de nuestra vida. Y es tiempo de tomar decisiones y seguir a Cristo de todo vuestro corazón. Vamos a gracias, hermanos. Vamos a gracias. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu infinito y grande amor, por tu instrucción y quizá a veces por tu reprensión, Señor. Pero yo sé que todo es para nuestro bien, Padre. Lo haces porque nos amas, porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos seamos salvos, Señor. Padre, te ruego por todos nuestros hermanos y hermanas, y te ruego por todos los que aún van a tomar decisiones, Señor. Que estas señales y esta tu palabra sea la que toque corazones y ayude a que es el tiempo, es el momento, es el llamado tuyo, Señor, para que el que esté escuchando este mensaje ahora diga, yo te seguiré, Señor. Padre, te doy gracias
Gracias por los que vinieron, gracias por los que nos escuchan, por los que nos ven. Bendice a todos nuestros hermanos en Cristo, donde quiera que estén. Guárdalos. Y Padre, a nosotros también, cuídanos y llévanos con bien de regreso a nuestro hogar. Te lo rogamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Amén, hermano. Dios los bendiga, hermanos. Si alguien quiere hacerle algún comentario. Yo creo que no. Adelante.